Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de su programa especializado en temas de salud, preparado como siempre con muchísimo cariño. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. ¿Cómo pasaste la semana, Doris? Bien, trabajando, ¿no? Los temas de salud están un poquito tranquilos esta semana. A veces decimos nosotros en esta área de que nos sorprende porque siempre es de muchas cosas que hacer. Y esta semana ha estado tranquila, la gente comentando y hablando sobre estas diferentes variantes que están circulando a nivel mundial y en nuestro país del COVID-19 y que son las causantes, de acuerdo a las autoridades, quizás de este incremento que se han estado teniendo los casos de COVID en estas últimas semanas en el país, y también se está hablando de otra nueva subvariante que hay preocupación de que podría llegar a República Dominicana. Así también. es, Estados Unidos como siempre, como país grande y poderoso en materia de la incidencia en nuestros países, pone siempre la voz de alerta. Pero en Estados Unidos hay mucha doble moral, porque Estados Unidos tiene la mayor cantidad de población sin vacunar. Sí, es bastante alta. Bastante alta, pero ellos tienen eso como protocolo, alertar siempre la posibilidad de variante y alertar a sus ciudadanos. Exacto, pero no está mal. Yo creo que también la responsabilidad de cada país es vigilar y cuidar y alertar a sus ciudadanos sobre lo que podría estar pasando. O sea, creo que es mejor hacerlo así, aunque dices tú, quizá lo interno no sabemos cómo se maneja, pero... No, a juzgar por la gran cantidad de población sin vacunar. Tú sabes que ellos tienen los grupos contra vacunas muy altos. Es alto también, pero cada país tiene sus propias reglas y yo creo que vigilar y cuidar es una responsabilidad de los sistemas de salud de cada una de las naciones. Otro tema interesante, tanto importante y que llama la atención es el cáncer, cómo ha ido incrementando. No solamente fruto del COVID, que sí los países han visto un incremento de alrededor de un 15% en los casos complicados, que llegan ya en esas etapas avanzadas, fruto del COVID, pero ya también está afectando, y una cosa que llama la atención a los oncólogos, es cómo ha ido bajando la edad de los pacientes. Así es, hay casos aquí en la República Dominicana que conozco por departamentos de oncología institucionales, de jóvenes hasta de 25 años, una familia que conozco, Dori, donde el esposo y la esposa, los dos con cáncer, uno de pulmón y otro con cáncer de mama. Entonces, es verdad que son casos que te llegan, todo esto tiene que ser sometido a estudios, porque la ciencia no actúa porque digan, hay muchísimos cáncer ahora, no. Se basa en evidencia. Se basa en evidencia. Pero la verdad que llama la atención. Uno tiene acceso a instituciones y uno ve departamentos completos, en el caso de nosotros en la prensa, pues cantidad de compañeros ingresados con esta enfermedad en diferentes órganos de la economía humana. Sí, esta semana decía el oncólogo José Ramírez, quien dirige el Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Tavares, Pérez de Tavares, algo por ahí. Él hablaba sobre eso, precisamente, que le llamaba la atención de que se está dando baja. Dice, no es una cosa, todavía el cáncer es una enfermedad de personas más mayores, pero sí están viendo cómo se está incrementando en jóvenes, personas más jóvenes, el cáncer de pulmón, dice él, que le está llamando mucho la atención, el de mama, el de próstata y el de colon. Él llama a los jóvenes a chequearse y dejar también de lado, dice él, que quizás pueda estar afectando el uso de el vapeo, el uso de este dispositivo, la juca, que podría estar llevando, porque el cáncer de pulmón ha sido siempre un cáncer de personas de 60, 70 años. Y vinculado con el tabaco. Con fumadores, sobre todo de muchos años, pero sí se está viendo ese joven a sí mismo, hasta de 20 años. Así es. Entonces, los sistemas de salud, la comunidad científica tiene un reto grande, porque es verdad. ¿Qué nos dicen a nosotros nuestros oncólogos entrevistados anteriormente? Mientras más se vive, mayor posibilidad, pero tú añades un elemento que fue trabajado por ti en esta semana, que es la cada vez menor edad en el debut de enfermedades oncológicas. Así que comunidad científica, poner atención a esto, son verdaderos retos que tiene la ciencia. Doris, y en otro orden, y no menos importante ya para irnos a una pausa comercial, pues ha habido un calor inmenso toda la semana.
acompañado de lluvias. Todo esto tiene un impacto en la salud de la gente, sobre todo en la salud de las vías aéreas, y también tiene un impacto en el incremento de los criaderos de mosquitos que a su vez transmiten la enfermedad del dengue. Esto es importante para las autoridades y para usted como responsable de familia, para mantener tapados sus tanques de agua y para limpiar los entornos de los hogares, que no haya gomas viejas, matitas, tarritos de agua, porque el mosquito, envases donde se acumule agua. Porque el mosquito del dengue, el mosquito Aedes aegypti, pone sus huevos, la hembra, justamente en depósito de aguas limpias. Así mismo es. Bueno, pues con esa recomendación de que miremos nuestros entornos, de que limpiemos los entornos, de que si tenemos que acumular agua dentro de los hogares para uso doméstico, porque sabemos que hay muchos sectores donde no reciben agua de manera permanente, entonces taparla bien, limpiar los entornos con cloro y taparla bien para evitar la crianza del mosquito que transmite el dengue, que sabemos que es una enfermedad que ha estado en incremento los casos en estas últimas semanas o en lo que va de año en nuestro país, ya con un registro de más de 11 fallecimientos, sobre todo de niños, de jovencitos. Así que con este llamado y esta recomendación nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito con nuestro invitado de la tarde. 2x3 en salud. Gracias por el favor de seguir ahí acompañándonos en 2x3 en salud. Tenemos con nosotros al doctor Luis Bonilla, es neurocirujano, egresado del Hospital Salvador B. Gautier y labora en Sedimat. Con él vamos a hablar de todos estos temas que son sumamente interesantes y que sabemos que le apasionan a nuestros televidentes, como es el cerebro. Así es. Y su funcionamiento y los problemas que le afectan. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, gracias por la invitación y espero que las preguntas que puedan surgir puedan ser satisfechas. Que sean fáciles las preguntas, ¿verdad, doctor? De su área, doctor. No, se me ocurre comenzar por un tema que nosotros hace un ratito analizábamos en la introducción del programa, y es que hay un incremento importante de cáncer en el mundo que se está registrando con base y ahínco en la República Dominicana en población joven. En el caso del cerebro, doctor, que es el área suya de especialidad, ¿qué tipo de tumoraciones, digamos, son las que más inciden en la población dominicana, la que más he estudiado, la que más ven ustedes, los neurocirujanos, que tengan que intervenir? Sí, en esencia, en el cerebro ocurren muchos tumores. Muchos tumores de ellos son benignos, pero lamentablemente la mayoría de los tumores que surgen en el cerebro son tumores malignos, que en cierto modo, pues, se consideraría un cáncer. ¿Se le llama cáncer cerebral o cómo no se llama? No es el término que sería un nombre específico, se llaman gliomas. Gliomas. Entonces los gliomas tienen grados que van de 1 hasta 4. Entonces ya los tumores que tienen de mayor de tercer grado se consideran tumores malignos. No se le aplica el término cáncer como tal a estos tumores, pero en sentido práctico sería un cáncer. Un tumor maligno pues ya se comporta clínicamente como un cáncer. ¿Y qué puede provocar un tumor en el cerebro, doctor? La mayoría de los tumores surgen de manera espontánea. O sea, simplemente una célula se degenera y se transforma en maligna y se va multiplicando y se crea una masa tumoral y se comporta como un cáncer. Pero existen pocos factores que te puedo decir que sean causa de cáncer, a eso. al menos en el cerebro. Se estipula que la exposición a radiación es una causa que puede generar transformación de las células en malignas. Han dicho que trauma, pero no se ha demostrado nada de eso. La mayoría sí hay un componente familiar importante. La persona que tiene un familiar de primer grado que ha desarrollado un tumor cerebral, pues tiene una alta predisposición a desarrollar un tumor cerebral, pero otros factores así se han estudiado y ninguno se ha comprobado. Se han incrementado los estudios, sobre todo para el cerebro. Una persona que, por ejemplo, comienza a olvidar las cosas, se le olvida muchísimo todo, casi todo, lo más elemental se le olvida. ¿Se puede vincular ese borrar en el cerebro con alguna malignidad
¿Cómo hacer? ¿Cuáles son los medios diagnósticos para valga la redundancia, para diagnosticar este tipo de...? Sí. En los últimos años se ha masificado lo que es el acceso de los pacientes a los medios diagnósticos. O sea, ya vemos que en cualquier parte de la ciudad tenemos un resonador de alta calidad, entonces se ha aumentado lo que es el acceso, afortunadamente, sí. claro. Ha aumentado mucho el acceso de las personas a los medios diagnósticos, entonces eso ha favorecido que se incrementen más los diagnósticos. ¿Sí? Quizás no, en cierto modo, no es que ha aumentado los casos, sino que la población tiene más acceso al diagnóstico y a los médicos como tal. O sea, exactamente. Si podemos decir que hace 20 años quizás habían 5 o 7 neurocirujanos en el país, ahora vemos muchos más. Entonces la persona tiene más acceso a los servicios de salud. La seguridad social ha favorecido también. Entonces eso aumenta los casos de diagnóstico. Porque la gente antes moría y no se sabía por qué. Ahora los medios diagnósticos... Ahora la gente tiene más acceso a la salud, entonces hay más formas de diagnosticarlo. Con respecto a lo que me decía de la pérdida de memoria, no es una manifestación típica necesariamente de cáncer. Usualmente después de que tenemos cierta edad, el paciente empieza con lo que es una involución del cerebro. O sea, el cerebro empieza a atrofiarse, a ponerse más pequeño y perdemos capacidades de manera ¿Desde qué edad, doctor, comienza a ocurrir eso? Porque entramos a otra zona interesante, Dori, ¿verdad? Sí. Ya a partir de la tercera, cuarta década de la vida, o sea, de los 40 años, el cerebro empieza a atrofiarse. A disminuirse un poquito. Entonces, a medida que ese cerebro no se ejercita adecuadamente, pues usualmente la atrofia cerebral puede ser más marcada y ya a partir de la sexta década es que se hace más pronunciada. Doctor, a veces decimos no ejercitar el cerebro, pero a veces vemos que personas que se han dedicado toda la vida a investigar, a estudiar y terminan con... A leer y terminan con Alzheimer. Entonces uno diría, o matemáticos, qué sé yo, que ejercitan el cerebro. Que lamentablemente tenemos un cronómetro, o sea, no somos eternos de la vida. Aunque tú puedes ser fisiculturista y si llega un punto que tu masa muscular se va a atrofiar. Exactamente. Entonces igual pasa con la masa cerebral, el cerebro se va a atrofiar. Aunque seas un genio, el cerebro se va a atrofiar porque es ley de la vida. O sea, ese tema que Doris introduce se puso mucho en discusión en el país, yo recuerdo, cuando ya se supo que el profesor Juan Bosch tenía Alzheimer. ¿Quién más? Balaguer no tuvo eso, pero el profesor Juan Bosch sí. Y se pudo decir, pero ¿cómo es posible? ¿Qué explicación da la ciencia a una persona que se la ha pasado leyendo, estudiando, por supuesto, como dice Doris, ejercitando el cerebro y tiene Alzheimer? Sí. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa. O sea, existen unas sustancias que se dejan de producir en el cerebro y si esas sustancias se dejan de producir, aunque tú de base hayas sido un científico. La dopamina, La dopamina es la sustancia que se excita, pero en este caso la sustancia negra se llama. Una sustancia que también es estimulante al cerebro. Se deja de producir y entonces lamentablemente viene la pérdida. Sencillamente termina el proceso y ella no se produce más. Pero qué cosa, Se degenera, porque como dicen, nacemos con un cronómetro y hay personas que tienen esa predisposición genética que hasta que no lleguemos a un punto que podamos tratar las enfermedades antes de que ocurran, van a seguir ocurriendo. Doctor, después del COVID, de esta pandemia, ¿qué han visto ustedes en materia de neuro, verdad? Sí. ¿Han incrementado los tumores, las enfermedades? ¿Ha bajado la edad, como estábamos hablando nosotros ahorita de cáncer? Realmente no ha tenido una incidencia importante. ¿El comportamiento ha seguido igual? No. Lo único que enfermedades que se manifestaron, que aumentaron durante la época pico de COVID, eran enfermedades vasculares cerebrales, sí. Vasculares. Esas sí aumentaron, lo que son los derrames, las enfermedades, los sangrados cerebrales, y las enfermedades de lo que llaman el ACV, o la trombosis cerebral. Esos casos sí aumentaron, sobre todo en la época pico de la pandemia. Sí, pero los casos de tumores y eso no se ha evidenciado un aumento directo. ¿Cómo llega un paciente a un neurocirujano? Ustedes son intervencionistas, por supuesto, intervienen, son cirujanos, neurocirujanos en este caso
pues del cerebro. ¿Cómo llega el paciente a una subespecialidad como la de ustedes, doctor? Por lo general, el paciente casi siempre es visto por un médico antes de llegar al ¿Un neurocirujano. neurólogo, por ejemplo? Neurólogo, internista, o sea, referido. referido. La neurología, por ejemplo, y la neurocirugía son ciencias hermanas. O sea, el neurólogo trata todas las enfermedades del cerebro y de la columna vertebral. Y cuando esta enfermedad ya requiere un tratamiento de cirugía, pues entonces el mismo neurólogo la refiere al neurocirujano. También estos pacientes... Porque el neurólogo no interviene, es bueno que la gente sepa. El neurólogo básicamente trata con otras alternativas, con medicamentos, terapias y ese tipo de otras herramientas de trabajo. Ok. Después del neurólogo agotar esa parte de medicamentosa, ¿verdad? De estudio. ¿Cuándo decide el neurólogo, bueno, ya no es asunto mío, debo enviarlo al neurocirujano? Cuando un neurólogo tiene un paciente que lo maneja, por ejemplo, por un dolor de cabeza y descubre que ese dolor de cabeza se ha originado por un tumor, pues ese paciente inmediatamente lo deriva al neurocirujano porque va a requerir una cirugía. Cuando un neurólogo ve un paciente por ejemplo, dolor de espalda o un dolor tipo de nervioso o radicular, y ese paciente ya él ha agotado los recursos para tratarlo y el paciente no mejora, pues entonces el paciente lo deriva a neurocirugía. Ya las enfermedades, como te dice, ya tipo Alzheimer, pues son enfermedades que son de neurólogo todo el tiempo y él la maneja. Igual que el Parkinson. El Parkinson en algunas ocasiones casi siempre se maneja inicialmente de forma medicamentosa, pero hay pacientes, por ejemplo, que son candidatos a una estimulación cerebral y ese paciente puede controlar el Parkinson con una cirugía, con una intervención. Aunque siempre se maneja inicialmente con medicamentos. ¿Cuáles son los casos más comunes de que ustedes se ven obligados a intervenir un paciente en cirugía? En los tumores cerebrales es lo más frecuente, que la causa más frecuente de intervención cerebral. Otras causas son los traumas, paciente que tiene un trauma en la cabeza, que tuvo una fractura del cráneo, o que esa fractura le produjo un coágulo dentro del cerebro, es una causa muy frecuente de intervención. Pero ya hoy día no se abre tanto el cerebro, ¿verdad? Hay muchas herramientas para no necesariamente abrir. Tenemos herramientas para evitar hacer una craniotomía, como se llama. Así es. Abrir el cráneo para sacar un tumor, pero también tenemos herramientas para hacer una incisión lo más pequeña posible para extraer ese tumor. O sea que lo menos invasivo posible. La cirugía de mínima invasión es lo que está más en moda en los últimos años, entonces se ha aplicado también a la neurocirugía. Doctor, no sé si nos vamos a pausa ya, pero voy a dejar esta pregunta para irnos a una pausa comercial. Usted hablaba, doctor, de los accidentes cerebrovasculares, que parecería que hay un boom de ellos. ¿Por qué se producen? ¿Qué es un accidente cerebrovascular? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué condición tiene la persona? ¿Es que nos descuidamos? Te vamos a abordar ese tema con el doctor Luis Bonilla, neurocirujano que labora en Sedimat, en el próximo segmento. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el neurocirujano Luis Bonilla. Doctor, hablaba Tati de los accidentes cerebrovasculares, que ya yo creo que no se llaman así, se llaman ictus, si no me equivoco. Que es como exactamente la nueva terminología que he escuchado en médicos. Ella le preguntaba que ¿qué produce? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se identifica? ¿Qué hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Bueno, en esencia la causa de las enfermedades cerebrovasculares, ictus es un término que se puede usar. En inglés también le llaman stroke. Pero ¿Es técnico? ¿Es un tecnicismo? O sea, básicamente un tema técnico, pero es más conocido como enfermedad cerebrovascular. Exactamente. Lo que la persona más conoce. Como el nombre lo dice, cerebrovascular, pues la causa de las enfermedades cerebrovasculares son la misma causa de las enfermedades vasculares, o sea, enfermedades cardiovasculares. El paciente que tiene, por ejemplo, altos índices de colesterol, es un paciente que es
hace trombos en las arterias carótidas. Es un paciente que tiene una alta predisposición a hacer una trombosis cerebral. El paciente que tiene, por ejemplo, que es hipertenso no controlado, esa presión tan alta en las arterias, llega a un punto que puede romper un vaso craneal y provocar también entonces una enfermedad cerebrovascular, pero tipo hemorrágica, porque en este caso no es que se tapa una arteria, es que se rompe una arteria. Entonces, en esencia, las causas de enfermedades cerebrovasculares son las mismas causas de enfermedades vasculares. O sea, una salud cardiovascular se equivale a una... O sea, hay una vinculación cerebro-corazón. Claro, o sea, es cerebrovascular. O sea, todo lo que afecta a los vasos sanguíneos, afecta a los vasos sanguíneos cerebrales. Entonces, en esencia es la misma causa. Doctor, se dice que el tiempo juega un papel preponderante, sobre todo en esto de los accidentes cerebrovasculares. ¿Cuáles son esas señales que puede decir un paciente o un familiar, bueno, cuidado si estoy presentando esta situación, debo ir inmediatamente a la emergencia médica? Claro, es muy importante, o sea, el tiempo juega un papel determinante. Dice, hay un dicho en neurocirugía que time is brain. O sea, cuanto más temprano podemos... cerebro es tiempo, o sea, definitivamente. detectar una patología cerebrovascular, pues el pronóstico del paciente será mucho mejor. Ese paciente que de repente se desorienta, ese paciente que de repente puede tener un dolor de cabeza súbito, que el paciente lo describe como un dolor de cabeza que le empezó de repente. ¿Corrientazo? Un dolor, o sea, un dolor de cabeza de repente o que intenso, un dolor intenso, súbito, que nunca antes lo ha sentido de esa forma. Paciente que tiene desorientación y que tiene alteración de la movilidad de un lado del cuerpo, un brazo, calambre, una pierna, adormecimiento o calambre de un lado del cuerpo, paciente que no puede hablar, o sea, paciente que está consciente pero que no puede emitir palabras, o paciente que está somnolento, esos pacientes que son signos de alarma. El paciente debe inmediatamente acudir a un centro de emergencia. Ok, cuando ustedes como médicos reciben un paciente con esas características, ¿qué es lo que se impone inmediatamente? Lo primero es hacer una evaluación inicial del paciente, de los signos vitales, cómo está el paciente, cómo está su presión arterial, medir su grado de conciencia. Y si ya sospechamos de una enfermedad cerebrovascular, pues inmediatamente un estudio craneal, una tomografía de la cabeza. Doctor, lo voy a llevar para un tema que no necesariamente esté tan vinculado a ustedes, los intervencionistas, pero que tiene que ver, dada la gran cantidad. Una vez nos decía el doctor Suazo que había más de 16,000 accidentes cerebrovasculares al año en el país. Debe estar más alto eso, sí, me imagino. Pero el tema de la atención primaria, un tema sin resolver en la República Dominicana, ¿cómo impacta al paciente con un accidente cerebrovascular? Que llegan informados, a esto vinculo la atención primaria, llegan informados, esa gente tiene niveles de educación. ¿Cómo afecta esa no educación en salud que hay en la República Dominicana en materia de las afecciones cerebrales? Pues cuando la atención primaria quizás no está, digamos, orientada hacia patologías específicas y no existen los mecanismos para que esos pacientes reciban una atención prioritaria, pues se va a denotar como un retardo en el diagnóstico de los pacientes. Y cuando retardamos el diagnóstico de los pacientes, hablando en el caso particular de la patología vascular, cerebrovascular, pues eso se va a notar como una evolución tórpida para el paciente. Exacto, porque llega ya muy en condiciones muy complejas, supongo yo. El paciente que se diagnostica tarde en enfermedad cerebrovascular, pues solamente tiene una evolución muy difícil. Peor evolución. Doctor, sabemos que los tumores, usted decía ahorita que no hay manera como de uno prevenirlo quizás, porque no hay una causa muy específica, pero dan algunas señales los tumores cerebrales a la persona que pueda ir y buscar esa ayuda médica oportuna, como dice usted. Claro, los tumores cerebrales casi siempre dan síntomas generales. O sea, generales, más o menos, ¿cuáles son? Dolor de cabeza persistente, paciente que de repente nunca ha sido migrañoso y empieza con dolor de cabeza, pues es un paciente que ya requiere una investigación. O paciente migrañoso que el paciente migrañoso sabe conoce su dolor. Conoce su condición. Cómo le duele, presiente su dolor, pero ese paciente que de repente tiene un dolor que es diferente al que siempre ha sentido,
que tienen un patrón muy distinto, que le duele más intenso o que no mejora con los medicamentos que usualmente han mejorado, ya son pacientes que deben ser investigados. O sea, el dolor de cabeza es una señal Es importante, que a veces la gente no le da quizá la importancia al dolor de cabeza. Es el síntoma más frecuente en los tumores cerebrales. Ok. Entonces, también tenemos que, de acuerdo al área de específica donde el cerebro, donde esté ubicado el tumor, puede dar síntomas específicos. ¿Sí? Sabemos que en cada parte del cerebro controla una parte especial del cuerpo. Entonces, si tenemos un paciente que de repente tiene alteración visual, que no puede ver a los lados, pues entonces sospechamos que puede tener un tumor que esté comprimiendo o afectando a los nervios ópticos. Un paciente que tiene pérdida de equilibrio o que no puede escuchar, pues sospechamos de un tumor que esté cerca del área que controla el equilibrio, que es la parte más posterior del cerebro, o que esté cerca de los nervios de la audición. Entonces, y así, de acuerdo a los síntomas específicos que el paciente pueda presentar, pues sospechamos de qué tipo de tumor o dónde anda la lesión. El estudio específico para determinar cualquier tumor es Inicialmente la tomografía es el estudio que digamos que pesquisa, que es más fácil de hacer, que tenemos acceso en casi todos los centros de salud, inclusive muchos centros de atención primaria ya tenemos tomógrafo. Ya tienen tomógrafo. O sea ¿Y después la resonancia, doctor? Después que tenemos una tomografía, que vemos una sospecha de que tenemos una patología, pues entonces hacemos una resonancia magnética cerebral y ahí podemos especificar el tumor. Doctor, un tema que la gente se pregunta mucho cada vez que una personalidad muere, cada vez que alguien tiene un paciente grave, dicen, tiene muerte cerebral o le dio un infarto y falleció en el acto. Analícenos ese tema, doctor. ¿Quién es que muere? ¿Muere el cerebro? ¿Muere el corazón? ¿O se da una muerte al mismo tiempo? ¿O puede morir el corazón y el cerebro no? ¿Cómo se produce eso? Mira, esa es una pregunta muy interesante, porque esa pregunta puede salvar vidas. Exactamente. Paradójicamente. Sí. Cuando hablamos de muerte cerebral, es que tenemos el cerebro primitivo, que es lo que controla las funciones básicas del cuerpo, como la respiración, los latidos del corazón. O sea, funciona que ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo. Pero es el cerebro que está llevando a eso. Ese cerebro primitivo controla esa parte. Nuestros movimientos, toda esta situación. No, los movimientos ya es la parte avanzada del cerebro, la parte cortical, o sea, que es la parte que controlamos, la parte que nos hace humanos. Porque podemos... Una persona que simplemente respira, como dicen, es un estado vegetativo. Vegetativo, exactamente. Entonces, esa parte la controla el cerebro primitivo, pero la parte del neocerebral, o sea, del cerebro más evolucionado, pues ya controla los movimientos, es la parte voluntaria. Perfecto. Entonces, cuando llegamos, puede haber una afectación, puede ser un trauma craneal, puede tener paciente que tenga un shock hipovolémico, que perdió parte de su sangre, llegó parte el cerebro avanzado, dejó de funcionar, entonces el paciente tiene funciones vegetativas, o sea, no tiene funciones avanzadas. El paciente puede respirar, puede que tenga su corazón latiendo, pero no controla nada de lo que es la corteza cerebral. Entonces hay muerte. Entonces la parte de la corteza cerebral, la parte que está evolucionada del cerebro, no funciona, entonces se llama muerte cerebral. Y entonces si uno tiene el corazón vivo y el cerebro muerto. El corazón puede estar latiendo porque, digamos, está controlado por la parte vegetativa del cerebro, el cerebro primario. La gente dice, respira porque tiene aparatos puestos. ¿Eso es ayudado? ¿Respira ayudado quizás por la máquina? Cuando hay personas, es por etapas. Cuando muere la corteza cerebral, que es la parte más avanzada, pero todavía funciona lo que es la parte primaria, la parte vegetativa. Entonces, el cerebro todavía emite funciones para controlar el corazón, controlar la respiración. Todavía entonces la persona vive. Pero tiene unos minutos que puede pasar eso. Entonces, esa persona
se puede conectar a una máquina y la máquina le ayuda a ventilar y con medicamentos podemos controlar los latidos del corazón. Pero ahí va mi siguiente pregunta sobre el mismo tema. Aquí se dice mucho, y a nosotras como periodistas del área de la salud nos lo dice mucho, lo van a desconectar. ¿Eso es verdad que la gente se desconecta en la República Dominicana? ¿Lo desconectaron? No, o sea, eso, cuando un paciente ya se sospecha que tiene muerte cerebral, tiene muerte cerebral, pero en teoría todavía está vivo. O sea, todavía tiene funciones primarias. Esa de la respiración. Entonces, desde el punto de vista médico, nosotros no somos quienes para desconectar a un paciente. O sea, eso se discute con el familiar, con los parientes, y dice, mira, el paciente no tiene muerte cerebral, él siempre tiene funciones vitales que la estamos asistiendo con la máquina. Con la máquina o con medicamentos, porque la máquina es para la ventilación, pero la función, por ejemplo, de los latidos cardíacos, de la presión arterial, también se puede perpetuar con medicamentos. Entonces, eso se toma la decisión con se la llama familia. reanimación medicamentosa. O sea, el paciente tiene una presión alta, una presión normal, pero a base de medicamentos. Tiene latido cardíaco a base de medicamentos. Entonces, y la máquina le suple la respiración. Entonces, ese paciente sin la máquina y sin los medicamentos, simplemente se va a agotar y va a ¿Y hay fallecer. sufrimiento en ese paciente, doctor? Usualmente no, porque la corteza no hay corteza, entonces el paciente no siente nada. Una persona que está en coma, eso es otra inquietud también que a la gente le llama mucho la atención. En coma, sea inducido o en coma, escucha, siente, o sea, ¿cómo ustedes evalúan? Ustedes que son los que conocen el cerebro, ¿qué está haciendo el cerebro en ese momento en que esa persona está en ese coma? No sé si nos vamos a una pausa. No, todavía, bueno, doctor, ese cerebro en coma, que la gente le tiene mucha curiosidad, ¿estará escuchando, va y le habla? ¿Cuál es la realidad de eso, doctor? La mayoría de los pacientes que tienen coma, lo que no tienen la capacidad de hacer movimientos o emitir sonidos. Entonces el paciente es un paciente que generalmente escucha, generalmente siente y tiene otra forma alternativa de comunicarse. Por ejemplo, tiene herramientas de comunicación a través de equipos electrónicos. El paciente puede inclusive hablar a través de un equipo electrónico, porque el paciente lo que no tiene la capacidad de hacer movimientos o emitir sonidos. Pero puede escuchar, siente en el ambiente. Depende del tipo de paciente. Hay pacientes que simplemente están en una muerte, digamos, en un grado vegetativo, entonces ese paciente no siente nada. Pero el paciente que tiene un grado de coma que simplemente perdió la capacidad de moverse o de emitir del lenguaje, el paciente sí puede comunicarse con el ambiente. Estar en coma es, siguiendo con el tema de Doris, estar en coma es un signo de alerta y que nos acerca necesariamente a la muerte, doctor. Bueno, coma o sea, cuando tú pierdes el contacto con tu entorno, no está en comunicación directa con tu ambiente, pues es un estado, digamos, que está fuera de lo cotidiano. Entonces, coma es una antesala a la muerte. Como el nombre lo dice. Doctor, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito de la parte educativa, de la formación de recursos humanos en República Dominicana en esta especialidad tan interesante como es la neurocirugía. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Doris quiere que hablemos de recursos humanos, pero antes de hablar de recursos humanos, yo le quiero preguntar al doctor, en esta parte de curiosidades sobre el cerebro, ¿cuál es la diferencia entre el cerebro del hombre, y después entramos a recursos humanos, doctor? ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer? Por muchos años, por décadas, se creyó que la inteligencia la poseía el hombre y que las mujeres pues éramos como seres de quinta o sexta categoría. ¿Eso se ha estudiado, doctor, en las neurociencias? Orgánicamente el cerebro del hombre y la mujer es exactamente igual. Orgánicamente, ahora funcionalmente la mujer tiene funciones que el hombre quizás no la tiene, porque el cerebro, digamos, la masa encefálica es la misma, pero cada parte del cerebro tiene una función específica. ¿Es multifuncional el cerebro de la mujer?
El cerebro es del ser humano, vamos a decirlo, el ¿verdad? ser humano en Porque- general, pero o sea, Exactamente. lo que es la capacidad de respuesta es diferente Porque se en va la mujer. desarrollando, doctor, el cerebro. El cerebro se desarrolla en base al ambiente, Al ejercicio, al al ambiente. ejercicio. Claro, obviamente la predisposición genética también influye mucho, pero es en base a las experiencias y a la personalidad y a cómo tú, digamos, alimentas tu cerebro con el entorno, que el cerebro se va desarrollando. Pero ¿por Entonces, qué una mujer, por ejemplo, puede hacer, vamos a decir, 60 cosas al mismo tiempo y el hombre hace una? Eso ¿Tiene que básicamente ver con el cerebro o es eso práctica? eso es instintivo. Es instintivo. Instintivo, No es que hay una parte del cerebro que controla eso, Ok. sino que es instintivo. Ese sentimiento materno, vamos, que es el más fuerte, pienso yo, que puede existir sobre la faz de la Tierra, ¿se genera en el cerebro también? Eso básicamente es algo que se va transmitiendo de generación en generación, y eso es algo, digamos, una transmisión digamos, hereditaria. O sea, la la mujer tiene más apego a su cría, porque la tiene de que se fecundó ese óvulo, está dentro de ella. Entonces, digamos, por transmisión genética, pues se tiene un apego más directo. Pero ahí está la otra pregunta, y entonces ¿quién ama? ¿Quién ama? ¿Ama el cerebro o ama el corazón? En la tradición judeocristiana se hablaba de ese amor tan grande que siento en mi corazón por ti. Pero ¿es el cerebro el que ama, doctor? ¿Cómo esos sentimientos? Definitivamente el cerebro que ama. Partiendo de lo que dice porque el Doris. cerebro es el que manda ese El corazón mensaje. manda señales al corazón para que la gente sepa que está enamorado. Pero el cerebro que ama. Es en el cerebro que nace todo eso. El tututú del corazón enamorado produce en el cerebro. Manda alerta para que sepa, mira. ¿Te gusta esa muchacha? Como va ahí, como están los sensores de los vehículos, Exactamente, manda un son- sensorcito para que se dé Ah, cuenta. ok. Pero Doctor, el cerebro que ama. ¿Qué compone el cerebro? Que usted hablaba de células ahorita, las células se van juntando y puede convertirse en un tumor cuando se dañan, pero ¿qué más hay en el cerebro? El cerebro existe la masa encefálica, que está compuesta por células. Que la mayoría son lo que la gente conoce, las neuronas, que Las son neuronas. la parte funcional del cerebro. Pero esas neuronas están alimentadas por células que se llaman células gliares. Que digamos que las neuronas son la jefa del cerebro, pero las células gliares son las que encargan de nutrir las neuronas. Entonces, la masa encefálica contiene células neuronales y células gliares, que son las células de sostén, que sostienen las neuronas. Aparte de la masa encefálica, tenemos líquido cefalorraquídeo. Ese líquido que baña el cerebro, que también transmite nutrientes, que también lo protege de trauma. Por ejemplo, el cerebro es muy gelatinoso. Entonces, cuando tenemos un trauma, por ejemplo, el cerebro está bañado de líquido y este líquido amortigua el trauma y evita el trauma directo al cerebro. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo protege el cerebro y también lo nutre. Y como hablamos de temprano, enfermedades cerebrovasculares, también en el cerebro hay muchos vasos sanguíneos, muchas arterias que llevan la sangre al cerebro y muchas venas que sacan la sangre del cerebro. Entonces, los componentes en esencia del cerebro son la masa encefálica, las células, que son las neuronas y las células de sostén, los vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo. A propósito de cómo se nutre el cerebro, el azúcar y las grasas son siempre condenadas casi por toda la ciencia médica. Sin embargo, ¿necesita el cerebro azúcar y grasa? El cerebro es el que más consume azúcar. ¿Por qué, de todo. doctor? Porque toda la función que tiene el cerebro, ahora mismo estamos conversando, pues se están emitiendo millones de señales, estamos activando millones de neuronas para hablar, para pensar, para ver, para enfocar esa cámara, estamos usando neuronas. Entonces, todas esas neuronas se usan como fuente de energía. Entonces necesitamos azúcar. O sea, de todos los alimentos se transforman en glucosa. En glucosa. Doctora, aparte del golpe, trauma de golpe, de un accidente, de un golpe que uno se dé, ¿qué otras cosas puede causarle traumas al cerebro? Digo yo, aparte del golpe en sí físico, ¿verdad? Que una persona, los accidentes de tránsito, una persona choca con una pared, pero se puede recibir trauma por otras situaciones. O sea, cuando una persona, por ejemplo, tiene una pérdida, vamos a decir así, de un ser querido, ¿el cerebro recibe traumas? Ese trauma, digamos, funcional. Emocional. Es un trauma funcional, no un trauma directo. Okay. Sí. A veces las emociones
pueden disparar, por ejemplo, la presión arterial, te pueden provocar una hemorragia cerebral, pero es algo indirecto, no es algo que provoca un trauma directo porque tú tengas una parte afectiva, sino que es conjunto de una cascada de situaciones. ¿Y por qué es tan importante que el motociclista use su casco protector, doctor? Porque, o sea, aunque la parte ósea protege nuestro cráneo, pero no es suficiente cuando tenemos un trauma de alto impacto. Entonces, esa protección que nos brinda, adicional que nos brinda ese artefacto del casco, pues protege, digamos, de un porcentaje muy elevado de lo que ese trauma directo llegue al cráneo. Es que se mueve mucho el cerebro cuando hay No, como dijimos anteriormente, el cerebro es gelatinoso, es una gelatina. Sí. Entonces, imagínense tener una gelatina dentro de un envase rígido que es el cráneo. O sea, si tú vas a 50 kilómetros por hora y de repente te frenas, entonces esa gelatina se mueve dentro del cráneo. Entonces, el mismo impacto interno del movimiento del cerebro dentro del cráneo choca con el cráneo y se lastima y se lesionó. El cerebro es tan apasionante que nos ha sacado del tema que íbamos a tratar varias veces. Y la última pregunta antes de irnos a educación, que es un planteamiento de Doris, doctor, la última pregunta de esta parte del cerebro es la violencia que tanto afecta a esta sociedad. ¿Hay un cerebro con una predisposición a la violencia? ¿Hay algo que nos hace ser violento en el cerebro? ¿O es un comportamiento totalmente aprendido que no tiene que ver con nuestro cerebro? No, eso es básicamente una conducta social, una conducta aprendida. El ser humano se nutre de su entorno social. El ambiente. Entonces, tú no naces con una predisposición. No puedo yo tener un tumor que me haga convertirme en una persona violenta. Eso puede pasar, pero eso es un cambio de personalidad. Hay gente que tú de repente se torna violento, gente que sea pacífico, se torna violento, ya eso implica un cambio en su personalidad, y eso es motivo de estudiar. Aunque hay teorías, doctor, que dicen que se nace con algo sí, en sobre el todo en la criminalística se habla de eso. Vinculadas a violencia y esas cosas. Bueno, doctor, si tiene algo que añadir sobre eso, si no nos vamos a ir entonces a esta parte de la educación. Nos dicen que nos vamos a comerciales, ¿verdad? Cuando regresemos con el doctor Bonilla vamos a abordar el tema de la formación de los recursos humanos, en este caso especializado, partiendo de que él se formó en el Hospital Salvador B. Gautier. Volvemos ahora con el doctor Luis Bonilla en nuestro último segmento. 2x3 en salud. El doctor Luis Bonilla, neurocirujano, ha sido nuestro invitado de la tarde y con quien hemos conversado muchísimo sobre el cerebro, muchas curiosidades que teníamos nosotros particular y que la gente yo sé que también se la hace. Doctor, vámonos a la parte de formación. ¿Cuántas escuelas de formación de neurocirujanos hay en República Dominicana y cuántos se forman al año? Sí. Bueno, la primera escuela que se formó de formación de neurocirujanos fue precisamente en el Hospital Salvador B. Gautier. Luego empezó la escuela del Hospital Darío Contreras. En el Darío, sí. Luego abrió la escuela del Hospital Cabral Ibáez, y la última escuela, bueno, la penúltima que abrió fue el Hospital de la Plaza de Salud. Tiene plaza, o sea que hay como 4 o 5. Y la última, que fue hace 2 años, es una escuela que combina el Hospital Central de las Fuerzas Armadas con el SECANOT. Entonces perfecto. Ahí esa es la última escuela que se formó de neurocirugía. Pero no entran muchos residentes a esa. Usualmente se entran por año de 3 residentes. 3 residentes en cada escuela. Una en cada escuela. Hay escuelas, por ejemplo, nuestra escuela del Gautier, que alternamos, un año entra y un año no entra. Entonces, así también otros. ¿Y por qué tan limitado, doctor? Porque realmente como la neurocirugía es una ciencia que tiene una aplicación muy limitada. Entonces se estipula que debe haber una cantidad específica de especialistas por población. O sea, si tenemos una población
muy amplia de neurocirujanos, pues entonces tenemos una población que no va, Que no, que no, exactamente, no va a ejercer. no va a ejercer de manera adecuada. ¿Cómo cuántos son ustedes en la sociedad de neuro? Pasa que en los últimos años han entrado varios neurocirujanos que vienen formados de otras De escuelas fuera. del extranjero, pero en los últimos censos éramos alrededor de 100 y algo. Sobre ciento y algo. En el país tenemos la dificultad, doctor, de que generalmente los especialistas, sobre todo super especialistas, vamos a hacerlo así, se concentran en la capital o se concentran en Santiago y la gente tiene que recorrer largas distancias cuando necesita de sus servicios. ¿Ocurre con ustedes también eso? La mayoría, como todos los especialistas, se concentran en las grandes urbes, o sea, Santo Domingo, Santiago y otras ciudades que son amplias, pero eso ha cambiado mucho en los últimos años. A mí, por ejemplo, me llamó la atención el doctor Peralta, que lo conozco en San Juan de la Maguana, un neurocirujano. Tenemos neurocirujanos que están radicados, que viven en San Juan de la Maguana. Sí. Tenemos neurocirujanos que dan servicio en Barahona. Tenemos neurocirujanos que dan servicio en Las Terrenas. En Monte, tenemos neurocirujanos que van a Valverde-Más, o sea que... Pero ¿y tienen esos centros de salud condiciones para tú ejercer la neurocirugía en esos hospitales? Realmente hay pacientes críticos que de una forma u otra terminan en las grandes urbes, pero hay hospitales, por ejemplo, que se han creado condiciones y se puede hacer neurocirugía, se puede operar ahí. Las cosas, por ejemplo, básicas o algunas cosas que no sean tan avanzadas se pueden hacer en esos pueblos. Hay grandes avances, doctor, en las neurociencias últimamente. O sea, la pandemia, por ejemplo, ¿le sirvió a las neurociencias para avanzar o hubo un retroceso en estudios? Realmente no hubo ningún retraso porque uno de los puntos que siempre se estudia mucho es las neurociencias. Siempre se dedican muchos recursos a estudiar y a investigar y a desarrollar y ver cómo se pueden, porque hay patologías que todavía no sabemos cómo tratarla o cómo darle una mejor evolución a esos casos. Como dijimos anteriormente, el caso de los tumores malignos cerebrales, o sea, todavía hoy por hoy ni siquiera en los países más desarrollados se puede hablar de curar de tus pacientes. Entonces esos son campos que siempre generan mucho interés en estudio, entonces siempre se dedican muchos recursos a eso. ¿Y qué es lo más moderno que hay en este momento en materia de tratamientos? Por ejemplo, Doris, se me ocurre, doctor, ¿hay algún tratamiento para detener el avance del Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad que más se ha investigado en la parte de neurociencias y cada vez se buscan más medicamentos que brindan una mayor calidad de vida al paciente, pero de pararlo de comprar todavía no se ha podido lograr. Pero hay cirugías. Para el Alzheimer como tal, no, básicamente tratamiento. Para el Parkinson sí hay cirugías que sí pueden controlar los movimientos y con un estimulador profundo cerebral el paciente puede hacer su vida normal. El Alzheimer todavía con cirugía todavía no hemos podido. Todavía no se ha llegado hasta ahí. Bueno, doctor, nosotros queremos darle las gracias. La verdad que ha sido bastante interesante el programa con usted, hablando de todo este funcionamiento del cerebro. Gracias a nuestros amigos televidentes, porque cada sábado son fieles con nosotros, aquí a las 6 de la tarde. Así que nos vemos en la próxima semana. Bien. Gracias por la invitación. Gracias.